En el Génesis, la Biblia presenta una de las historias más conocidas y al mismo tiempo más intrigantes de todos los tiempos, el relato de Caín y Abel. Este pasaje no es simplemente la crónica de un asesinato, sino un símbolo cargado de significados que trascienden lo religioso para abordar emociones humanas universales, como los celos, la envidia y la lucha por la aprobación. Sin embargo, el verdadero motivo detrás del fratricidio no siempre queda claro, y la narrativa bíblica deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué llevó a Caín a cometer este acto tan terrible? ¿Fue solo la envidia? ¿O había algo más profundo, más humano, latiendo en el corazón de esta tragedia? Este relato no solo se encuentra en la Biblia, también ha inspirado interpretaciones en otras culturas, cada una aportando perspectivas que enriquecen la comprensión del mito. La historia comienza con dos hermanos, los primeros hijos nacidos después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. En un mundo nuevo y lleno de incertidumbre, Caín y Abel representaban las dos formas principales de vida en aquel tiempo, la agricultura y la ganadería. Caín era agricultor, cultivaba la tierra y ofrecía sus frutos como sacrificio a Dios. Abel, en cambio, era pastor y presentó como ofrenda los mejores de sus corderos. La Biblia señala que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este simple acto de preferencia divina sembró las semillas del conflicto. Aquí surge la primera gran interrogante. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín? Algunos teólogos sostienen que la ofrenda de Abel fue superior porque incluía sangre, considerada un símbolo de vida y de expiación en las tradiciones hebreas. Otros argumentan que la actitud de Caín al ofrecer sus frutos era la verdadera causa del rechazo. Quizás su sacrificio no fue realizado con sinceridad o no reflejaba el mismo nivel de devoción. Más allá de los motivos específicos, este detalle revela algo esencial sobre la naturaleza humana, el deseo de ser reconocido, valorado y aceptado. En un mundo donde solo existían 4 personas, la competencia por la atención de Dios adquiría un peso desproporcionado. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la necesidad de validación puede distorsionar las relaciones, incluso las más cercanas. Estudios psicológicos modernos han demostrado que el favoritismo percibido en las familias puede tener efectos devastadores en la dinámica entre hermanos, creando resentimientos que perduran durante años. ¿Es posible que la relación entre Caín y Abel ya estuviera marcada por tensiones antes de este episodio? El texto bíblico no lo dice explícitamente, pero es fácil imaginar cómo esta rivalidad pudo haber crecido silenciosamente hasta llegar al punto de ruptura. El relato también invita a cuestionar el papel de Dios en esta historia. ¿Fue justo al preferir una ofrenda sobre la otra? En este punto, la narrativa adquiere una dimensión filosófica y espiritual. Dios, como figura suprema, podría haber aceptado ambas ofrendas o rechazado ambas, evitando así el conflicto. Sin embargo, al favorecer a Abel, permitió que las emociones humanas entraran en juego. Esto resalta un aspecto fundamental del mito. No se trata solo de una historia sobre 2 hermanos, sino de un reflejo de cómo los seres humanos lidian con el fracaso, el rechazo y la injusticia percibida. Caín, al ver su ofrenda rechazada, experimentó una mezcla de emociones que muchos reconocemos: decepción, humillación y finalmente, ira. Un detalle curioso que no siempre se menciona es cómo esta historia se conecta con relatos similares en otras culturas. Por ejemplo, en la mitología griega, la rivalidad entre hermanos aparece en la historia de Eteocles y Polinices, quienes se enfrentan hasta la muerte por el control de Tebas. De manera similar, en la mitología egipcia, Set mata a Osiris, impulsado por los celos y el deseo de poder. Estas narrativas reflejan conflictos humanos universales y sugieren que la historia de Caín y Abel no es única, sino parte de un patrón más amplio en la psique colectiva. En todas estas historias, el tema central es el mismo: la lucha por la supremacía y el deseo de ser reconocido. Volviendo a la historia bíblica, el rechazo de su ofrenda marcó un antes y un después en la vida de Caín. La Biblia describe cómo al recibir la desaprobación de Dios, su rostro se ensombreció, una señal externa de la tormenta interna que lo consumía. Dios, consciente de su estado emocional, le advirtió: ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado acecha a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo.
Esta frase es significativa porque muestra que, incluso en su estado de ira y resentimiento, Caín tenía la opción de elegir. No estaba condenado a actuar de cierta manera, podía resistir la tentación. Sin embargo, como muchos de nosotros en momentos de crisis emocional, dejó que sus emociones lo controlaran en lugar de tomar el control sobre ellas. En este punto, la historia se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas. Todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos superados por nuestras emociones, cuando el enojo o la tristeza nos llevan a actuar de maneras que luego lamentamos. La advertencia de Dios a Caín no solo es un llamado a resistir el pecado, sino también a reflexionar sobre nuestras elecciones y las consecuencias de nuestros actos. Es un recordatorio de que siempre hay un espacio para la redención, pero depende de nosotros tomar ese camino. El clímax de la historia llega cuando Caín, incapaz de contener su ira, invita a Abel al campo y lo mata. Este acto, el primer asesinato registrado en la Biblia, no solo es un crimen contra un hermano, sino también contra la humanidad y contra Dios mismo. En este sentido, el relato tiene una dimensión cósmica. El pecado de Caín rompe la armonía del mundo creado por Dios e introduce la violencia como una realidad permanente en la experiencia humana. Es interesante notar que el texto bíblico no describe los detalles del asesinato ni los pensamientos de Caín en ese momento. Esta omisión deja espacio para la interpretación y el debate, lo que ha llevado a muchas personas a preguntarse si el acto fue premeditado o impulsivo. Algunos creen que Caín planificó el asesinato como una forma de vengarse de Dios al destruir a su favorito. Otros sugieren que fue un acto de ira descontrolada, una explosión de emociones acumuladas. Independientemente de sus motivos, el asesinato de Abel tiene profundas implicaciones. En la narrativa bíblica no solo se trata de la muerte de una persona, sino del colapso de una relación y de la fractura de una comunidad. En un mundo donde solo existían unas pocas personas, la pérdida de Abel habría sido devastadora para su familia. Además, el acto de Caín pone en marcha una serie de eventos que moldean la historia de la humanidad. Según el relato, Dios confronta a Caín después del asesinato y le pregunta: ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, se ha convertido en una de las frases más famosas de la Biblia, simbolizando la desconexión y la falta de responsabilidad que a menudo caracteriza las relaciones humanas. Un aspecto fascinante de esta historia es cómo ha sido interpretada a lo largo de los siglos. En el cristianismo, Caín y Abel a menudo son vistos como símbolos del conflicto entre el bien y el mal. Abel representa la pureza y la obediencia, mientras que Caín encarna la corrupción y el pecado. Sin embargo, en otras tradiciones, la figura de Caín es mucho más compleja. En el gnosticismo, por ejemplo, algunos textos presentan a Caín no como un villano, sino como un ser trágico, atrapado entre sus deseos humanos y la imposibilidad de alcanzar la perfección divina. Esta perspectiva invita a reconsiderar el relato desde un ángulo más humano, destacando las contradicciones y los dilemas que todos enfrentamos. La historia de Caín y Abel también plantea preguntas sobre el papel de la justicia y el perdón. Después de cometer el asesinato, Caín es condenado a vagar por la tierra como un paria, pero Dios pone una marca sobre él para protegerlo de ser asesinado. Este acto de misericordia puede parecer contradictorio, especialmente dado el grave crimen que Caín cometió. Sin embargo, también refleja un tema recurrente en la Biblia: la idea de que incluso los mayores pecadores pueden encontrar redención si están dispuestos a cambiar. Este concepto es profundamente relevante hoy en día, en un mundo donde a menudo luchamos por equilibrar la justicia con la compasión. La historia de Caín y Abel no solo es un relato antiguo, sino también una fuente inagotable de reflexiones sobre la naturaleza humana. A través de su tragedia, vemos nuestras propias luchas y contradicciones reflejadas. Al explorar el verdadero motivo detrás del fratricidio, no solo entendemos mejor a Caín y Abel, sino también a nosotros mismos y a las fuerzas que moldean nuestras vidas. ¿Qué tan diferentes somos de Caín cuando buscamos desesperadamente la aprobación? ¿Qué tan parecidos somos a Abel cuando enfrentamos la ira de otros, sin comprender plenamente su origen? Estas preguntas nos invitan a mirar más allá de la superficie de la historia y a adentrarnos en su profundidad emocional y espiritual. La historia de Caín y Abel no termina simplemente con el acto del asesinato.
En realidad, es en las consecuencias de este acto donde encontramos algunas de las reflexiones más profundas de la narrativa. Después de matar a su hermano, Caín enfrenta una confrontación directa con Dios, un momento cargado de simbolismo y significado. Esta interacción no solo revela el estado emocional de Caín, sino también la naturaleza de la justicia y la misericordia divina. ¿Qué sucede cuando un ser humano enfrenta las consecuencias de sus propias acciones? ¿Qué tan lejos puede llegar el perdón y qué lecciones se extraen de un pecado tan devastador? Cuando Dios se acerca a Caín, le hace una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Serrenía encapsula la desconexión emocional y moral que surge de sus actos. Esta frase, cargada de arrogancia y evasión, revela una profunda negación de responsabilidad. Sin embargo, también plantea una cuestión más amplia. ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos hacia los demás? Esta pregunta ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en ella un recordatorio de nuestra obligación moral de cuidar a quienes nos rodean, mientras que otros la interpretan como una representación de la tendencia humana a evitar la rendición de cuentas. Es interesante notar cómo este momento tiene ecos en muchas otras culturas y textos. Por ejemplo, en las tradiciones indígenas de América existe una fuerte noción de interconexión, donde cada persona es vista como responsable del bienestar de su comunidad. Del mismo modo, las filosofías orientales, como el budismo, enfatizan la interdependencia de todos los seres vivos. En contraste, la respuesta de Caín parece reflejar una visión más individualista, donde el destino de los demás no es motivo de preocupación. Este contraste nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias actitudes hacia la responsabilidad colectiva han evolucionado o permanecen iguales con el tiempo. Tras la pregunta de Dios, Caín enfrenta el juicio por sus acciones. El castigo que recibe es notablemente único. No es ejecutado ni destruido, como podría esperarse, sino condenado a ser un vagabundo, un exiliado que nunca encontrará descanso ni hogar. Además, la tierra misma, que había sido su sustento como agricultor, es maldita para él. Ya no producirá frutos para Caín, lo que lo obliga a depender de otros para sobrevivir. Este castigo no solo es físico, sino también existencial. Para alguien cuya identidad estaba ligada al trabajo de la tierra, perder esa conexión representa una desintegración total de su vida, tal como la conocía. Aquí es donde la narrativa adquiere una profundidad psicológica significativa. La condición de vagabundo de Caín simboliza el estado de alienación y culpa que muchas personas experimentan cuando enfrentan las consecuencias de sus decisiones. La desconexión de la tierra puede interpretarse como una metáfora de la desconexión de sí mismo y de los demás. Sin embargo, en medio de este castigo, hay un rayo de esperanza inesperado, la marca de Caín. Dios coloca esta marca sobre él, no como una señal de vergüenza, sino como una protección. A pesar de su crimen, Dios asegura que nadie podrá matarlo, mostrando un acto de misericordia que, incluso hoy, puede parecer desconcertante. Este gesto plantea preguntas importantes. ¿Por qué proteger a alguien que ha cometido un acto tan atroz? ¿Es posible que incluso los peores entre nosotros merezcan una segunda oportunidad? Desde una perspectiva teológica, este acto refleja un tema recurrente en muchas religiones. La misericordia divina supera incluso los mayores pecados. En el cristianismo, esta idea se ve reflejada en conceptos como la gracia y el perdón, mientras que en otras tradiciones religiosas también encontramos narrativas que enfatizan la capacidad de redención. En el contexto de la historia de Caín, la marca es un recordatorio de que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones, no somos abandonados completamente. Este concepto es profundamente esperanzador, especialmente en un mundo donde el juicio y la condena suelen prevalecer sobre la compasión. La figura de Caín, marcada y exiliada, también ha sido objeto de interpretaciones más simbólicas en la literatura y el arte. Algunos escritores han visto en él una representación del ser humano moderno, alienado de la naturaleza, de los demás y de Dios. Otros han interpretado su condición como un símbolo de la lucha constante entre el deseo de redención y la carga de la culpa. Esta dualidad es algo con lo que muchos pueden identificarse. Todos llevamos marcas invisibles, recuerdos de errores pasados que moldean nuestras vidas. Sin embargo, la historia de Caín nos invita a considerar cómo elegimos llevar esas marcas.
como cargas que nos hunden o como recordatorios que nos impulsan hacia un cambio. En términos más prácticos, la narrativa de Caín y Abel también ofrece lecciones sobre cómo abordar el conflicto y las emociones negativas. El enojo y los celos que llevaron a Caín a cometer su crimen son emociones que todos experimentamos en algún momento. La advertencia de Dios antes del asesinato, que el pecado acecha a la puerta, puede interpretarse como un llamado a la autoconciencia. ¿Cuántas veces hemos actuado impulsivamente, dejando que nuestras emociones nos controlen en lugar de reflexionar sobre ellas? Esta historia nos muestra las consecuencias de no dominar nuestras pasiones y nos recuerda la importancia de desarrollar una inteligencia emocional que nos permita manejar nuestros conflictos internos de manera constructiva. Un detalle curioso que vale la pena mencionar es cómo otras tradiciones han interpretado la marca de Caín. En algunos textos apócrifos y comentarios rabínicos se describe la marca como una señal física visible, mientras que en otros se considera un símbolo espiritual o metafórico. Hay incluso quienes han sugerido que la marca de Caín representa la conciencia misma, un recordatorio constante de su pecado y de su capacidad para superarlo. Estas interpretaciones resaltan la riqueza del relato y cómo cada detalle puede ser visto desde múltiples perspectivas. Con el paso del tiempo, la descendencia de Caín también se convierte en un tema fascinante. Según el Génesis, Caín fundó una ciudad y tuvo hijos que se destacaron en diversas áreas, como la música, la metalurgia y la agricultura. Esto sugiere que, a pesar de su pecado, su legado tuvo un impacto significativo en la humanidad. Este detalle añade otra capa de complejidad al personaje de Caín. Aunque cometió un acto terrible, su historia no termina con su crimen. Su capacidad para construir y contribuir a la sociedad es un recordatorio de que incluso las personas más imperfectas pueden encontrar formas de crear algo valioso. Es imposible ignorar cómo la historia de Caín y Abel sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo donde las rivalidades, los conflictos familiares y las luchas internas son parte de la experiencia humana, esta narrativa nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo manejamos el rechazo y el fracaso? ¿Qué hacemos con las emociones difíciles que surgen de nuestras relaciones con los demás? ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y buscar la redención, o preferimos culpar a otros y perpetuar el ciclo de conflicto? La invitación que nos hace este relato es clara: examinar nuestras propias emociones, reconocer nuestras fallas y buscar formas de construir en lugar de destruir. En última instancia, la historia de Caín y Abel no es solo una advertencia sobre los peligros del pecado, sino también una lección sobre la capacidad humana de superar el dolor, la culpa y la alienación. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que nos sentimos como Caín, marcados por nuestras elecciones y cargando con el peso de nuestras emociones. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de aprender de esas experiencias y usarlas para crecer. Si esta reflexión sobre la historia de Caín y Abel te ha llevado a cuestionarte sobre tus propias emociones, decisiones y relaciones, entonces estás en el camino correcto para comprender la profundidad de este relato. La Biblia, al igual que muchas otras fuentes de sabiduría, ofrece lecciones que trascienden el tiempo y nos invitan a mejorar como seres humanos. Si quieres seguir explorando más historias como esta y descubrir el impacto que tienen en nuestra vida diaria, te invito a suscribirte. Hay un mundo de conocimiento y descubrimientos esperando por ti, y juntos podemos seguir reflexionando sobre estas narrativas atemporales y lo que significan para nosotros hoy. No te pierdas lo que viene. La historia de Caín y Abel no solo nos invita a reflexionar sobre las emociones humanas y la justicia divina, sino que también nos lleva a cuestionar el legado que se construye a partir de nuestras elecciones. En esta parte del relato, exploramos cómo la vida de Caín continúa después de su destierro y qué significan las huellas que dejó en la humanidad. Aquí, descubrimos cómo este personaje, marcado por su pecado, se convierte en un símbolo tanto de advertencia como de posibilidad. ¿Puede alguien con un pasado tan oscuro llegar a influir positivamente en el mundo? ¿Cómo se transforman nuestras vidas y las de quienes nos rodean a través de nuestras decisiones posteriores? Tras su exilio, la narrativa bíblica describe cómo Caín se establece en la tierra de Nod, al este del Edén. Este lugar, cuyo nombre significa errante, refleja su condición de vagabundo y la carga que lleva consigo. Sin embargo, en medio de esta aparente condena,
Caín logra construir algo significativo. Funda una ciudad y la nombra en honor a su hijo, Enoc. Este acto de creación es profundamente simbólico. A pesar de su pecado, Caín no se entrega por completo a la desesperación. En cambio, decide establecer un hogar y formar una comunidad. Este gesto sugiere que, incluso en medio de la adversidad y el rechazo, el ser humano tiene la capacidad de construir, de comenzar de nuevo y de encontrar un propósito. La fundación de esta ciudad también nos lleva a reflexionar sobre el papel de las ciudades en la historia humana. Las primeras ciudades fueron lugares donde las personas se reunieron para cooperar, intercambiar ideas y desarrollar la cultura. La ciudad de Caín, aunque no se detalla en profundidad en el texto bíblico, puede verse como un precursor de estas comunidades tempranas. ¿Qué llevó a Caín a construir una ciudad? Quizás buscaba redención a través de la creación, o tal vez simplemente deseaba un lugar donde su descendencia pudiera prosperar. Sea cual sea el motivo, este acto demuestra que incluso las figuras más imperfectas tienen el potencial de dejar un impacto duradero en el mundo. Un dato curioso relacionado con las ciudades antiguas es que muchas de ellas surgieron alrededor del año 4000 a.C., más o menos en la misma época en que algunos estudiosos ubican a los primeros relatos de Caín y Abel en la tradición oral. Estas ciudades tempranas como Uruk en Mesopotamia o Mohenjo-Daro en el Valle del Indo fueron centros de innovación y cultura, al igual que la ciudad de Caín podría haberlo sido en su tiempo. Este paralelismo nos invita a considerar cómo las narrativas bíblicas reflejan aspectos universales de la experiencia humana, como el deseo de construir y dejar un legado. Otro detalle intrigante es la descendencia de Caín, que incluye figuras como Jubal, considerado el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, y Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de bronce y hierro. Estos personajes son mencionados brevemente en el Génesis, pero su inclusión sugiere que, a pesar de su pecado, Caín dejó un legado cultural significativo. Sus descendientes no solo sobrevivieron, sino que también contribuyeron al avance de la humanidad a través de la música, la metalurgia y otras artes. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Puede el bien surgir incluso de las raíces más oscuras? La historia de Caín y su linaje sugiere que sí, y nos invita a considerar cómo nuestras propias acciones pueden tener un impacto duradero, tanto para bien como para mal. Además, la mención de los oficios de los descendientes de Caín resalta la importancia de la innovación y la creatividad en la humanidad. La música, por ejemplo, ha sido una forma de expresión universal desde tiempos inmemoriales. Instrumentos como la lira y la flauta, atribuidos a Jubal, tienen sus equivalentes en muchas culturas antiguas. En Mesopotamia se han encontrado restos de liras que datan de más de 5000 años, mientras que las flautas más antiguas conocidas, hechas de hueso, tienen más de 30.000 años. Estas conexiones muestran cómo la creatividad humana trasciende el tiempo y las culturas, y cómo incluso las figuras más controvertidas, como Caín, pueden estar vinculadas a esta herencia universal. Otro aspecto fascinante de la vida de Caín es cómo su historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos. En la literatura, el arte y la filosofía, Caín se ha convertido en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la culpa y la redención. En el poema épico El paraíso perdido de John Milton, por ejemplo, Caín es presentado como un reflejo de la humanidad caída, mientras que en la literatura contemporánea, autores como José Saramago en Caín han reinterpretado su historia para explorar temas como la justicia divina y la condición humana. Estas reinterpretaciones no solo enriquecen nuestra comprensión de la narrativa bíblica, sino que también nos recuerdan que las historias antiguas siguen siendo relevantes y poderosas en el mundo moderno. En este punto, es esencial preguntarnos, ¿qué significa el legado de Caín para nosotros hoy en día? Vivimos en un mundo donde los errores son a menudo condenados de manera irrevocable y donde las segundas oportunidades son escasas. Sin embargo, la historia de Caín nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles hay espacio para la creación, el cambio y el impacto positivo. Su historia nos desafía a mirar más allá de los errores del pasado y a considerar cómo podemos usar nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para construir algo significativo. También es importante destacar que la marca de Caín, aunque a menudo se percibe como un símbolo de vergüenza,
puede interpretarse como un recordatorio de que no estamos definidos únicamente por nuestros errores. En un mundo donde las redes sociales y la opinión pública pueden ser implacables, este mensaje es más relevante que nunca. ¿Cuántas veces hemos sentido que un error pasado nos marca para siempre? La historia de Caín nos recuerda que nuestras acciones futuras también importan y que siempre hay una oportunidad para dejar una huella positiva en el mundo. Por supuesto, la historia de Caín y Abel no solo trata sobre individuos, sino también sobre relaciones. La tragedia entre estos dos hermanos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias conexiones con los demás. ¿Cómo manejamos los conflictos? ¿Qué hacemos cuando sentimos envidia o resentimiento? Estas preguntas son universales y atemporales, y la historia de Caín nos ofrece una advertencia clara. Las emociones no gestionadas pueden llevar a consecuencias devastadoras. Sin embargo, también nos ofrece esperanza al mostrar que incluso después del peor de los errores, todavía hay oportunidad para el cambio y la redención. En este sentido, la narrativa de Caín y Abel no solo es una advertencia, sino también una invitación. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a examinar nuestras relaciones y a considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Nos desafía a ser conscientes de nuestras emociones, a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y a buscar formas de construir, en lugar de destruir. Y lo más importante, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si te ha impactado esta reflexión sobre la historia de Caín y Abel, y deseas seguir explorando historias que nos conectan con las preguntas más profundas de la vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más análisis de relatos que no solo te harán pensar, sino que también te inspirarán a mirar tu propia vida desde una nueva perspectiva. Cada historia es una oportunidad para aprender, crecer y encontrar sentido. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. No te lo pierdas. La historia de Caín y Abel, además de ser un relato sobre el conflicto, la envidia y las consecuencias del pecado, tiene una profundidad que resuena en la manera en que enfrentamos nuestras propias emociones y decisiones en la vida cotidiana. A medida que continuamos explorando esta narrativa, descubrimos cómo los eventos posteriores al asesinato de Abel revelan los temas universales de culpa, remordimiento, justicia y esperanza. En este capítulo del relato nos enfocamos en las emociones humanas que subyacen a las acciones de Caín y el significado más profundo detrás de su castigo. Cuando Dios confronta a Caín después del asesinato de Abel, las palabras de Caín resuenan con un dolor profundo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Esta declaración, registrada en el libro del Génesis, no solo refleja el reconocimiento de su culpa, sino también la carga emocional que acompaña a su pecado. Es un recordatorio de que el remordimiento puede ser tan pesado como el acto que lo causó. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos sentimientos similares cuando reflexionamos sobre errores pasados. La experiencia de Caín nos invita a considerar cómo enfrentamos nuestras propias culpas y cómo encontramos maneras de seguir adelante. Un aspecto fascinante de la narrativa de Caín y Abel es la marca que Dios coloca sobre Caín para protegerlo. Aunque Caín ha cometido un crimen terrible, Dios no lo abandona por completo. En lugar de condenarlo a la muerte inmediata o al sufrimiento perpetuo, Dios marca a Caín para que nadie lo mate. Este acto, aparentemente contradictorio, ilustra una combinación de justicia y misericordia. En un mundo que a menudo exige represalias rápidas y severas, esta parte de la historia nos muestra que incluso en el peor de los casos puede haber lugar para la compasión y la oportunidad de cambio. La marca de Caín ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Algunos la han visto como un signo literal, mientras que otros la interpretan como un símbolo de protección divina. Lo que es innegable es que esta marca representa la complejidad de las relaciones entre justicia y misericordia en la narrativa bíblica. Además, plantea una pregunta esencial: ¿cómo respondemos a quienes han cometido errores? En lugar de rechazar a estas personas por completo, ¿podemos encontrar maneras de ayudarlas a redimirse y aprender de sus errores? La historia de Caín nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la culpa y el perdón. Un dato curioso relacionado con la percepción de la culpa en la antigüedad es que muchas culturas antiguas creían en un tipo de justicia restaurativa. En lugar de centrarse únicamente en el castigo, estas culturas buscaban maneras de reparar el daño causado. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi,
uno de los sistemas legales más antiguos, se incluían disposiciones para compensar a las víctimas en lugar de simplemente castigar a los culpables. Esta idea de justicia restaurativa está implícita en la historia de Caín, donde, a pesar de su castigo, se le da la oportunidad de seguir adelante y construir una nueva vida. La conexión entre culpa y redención también se refleja en la forma en que Caín responde a su castigo. Aunque lamenta su destino, no se rinde por completo. Como mencionamos anteriormente, se establece en la tierra de Nod y comienza una nueva vida. Este acto de perseverancia nos muestra que, aunque el remordimiento y la culpa pueden ser abrumadores, también pueden ser catalizadores para el cambio y el crecimiento. Un dato curioso relacionado con la idea de redención es que muchas culturas antiguas tenían rituales diseñados para ayudar a las personas a superar sus errores y encontrar paz. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los ritos de purificación se realizaban para limpiar a alguien de la culpa después de cometer un crimen. Estos rituales no solo ayudaban al individuo, sino que también restauraban el equilibrio en la comunidad. En la historia de Caín, aunque no hay un ritual explícito, su exilio y la fundación de una ciudad pueden verse como un proceso de transformación y reconciliación, tanto con Dios como con él mismo. El legado de Caín también es un tema que merece atención. A pesar de su crimen, Caín no es borrado de la narrativa bíblica. Su descendencia y su ciudad son mencionadas, lo que sugiere que, a pesar de sus errores, su vida tiene un impacto duradero. Esto es un recordatorio de que nuestras acciones, tanto buenas como malas, tienen consecuencias que pueden influir en las generaciones futuras. En un sentido más amplio, esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias pueden contribuir al tipo de legado que dejamos atrás. En las tradiciones antiguas, la idea de legado era fundamental. Las historias y las genealogías eran maneras de preservar el impacto de las personas a lo largo del tiempo. En el caso de Caín, su legado es complejo, pero también muestra que incluso aquellos que cometen errores significativos pueden tener un impacto positivo en el mundo si encuentran maneras de redimirse y contribuir a la sociedad. Otro tema clave en la historia de Caín y Abel es la conexión con la tierra. Después de asesinar a Abel, Caín es maldecido y la tierra deja de producir frutos para él. Esta desconexión con la tierra simboliza una ruptura con el orden natural y con el propósito original de Caín como agricultor. En un mundo donde la relación entre la humanidad y el medio ambiente es cada vez más importante, este aspecto del relato tiene una relevancia especial. Nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea y que la armonía con la naturaleza es esencial para nuestra supervivencia y bienestar. Un dato curioso relacionado con la conexión entre la humanidad y la tierra es que muchas culturas antiguas consideraban que la relación con la naturaleza era sagrada. Por ejemplo, en las tradiciones indígenas, la tierra era vista como una madre que proporcionaba sustento y cuidado. Este respeto por la naturaleza se reflejaba en prácticas agrícolas sostenibles y rituales que honraban la conexión entre las personas y el medio ambiente. En la historia de Caín, la desconexión de la tierra es un recordatorio de lo que sucede cuando rompemos esa relación sagrada. La historia de Caín también nos invita a considerar la importancia del arrepentimiento y el perdón. Aunque el relato no describe un proceso explícito de arrepentimiento por parte de Caín, su experiencia nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos buscar la redención después de cometer errores. En nuestras propias vidas, el arrepentimiento no siempre es fácil, pero es un paso esencial para sanar y crecer. Implica enfrentar nuestras acciones, asumir la responsabilidad y buscar maneras de reparar el daño causado. En el contexto de la tradición bíblica, el perdón es un acto de gracia que no siempre depende del arrepentimiento. Esto se refleja en la protección que Dios ofrece a Caín, incluso después de su crimen. Este acto de gracia nos recuerda que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, siempre hay espacio para el perdón y la redención. En nuestras propias vidas, este principio puede inspirarnos a practicar la compasión y a buscar maneras de apoyar a quienes están luchando por superar sus errores. Un dato interesante sobre el perdón es que los estudios en psicología han demostrado que perdonar no solo beneficia a la persona que recibe el perdón, sino también a quien lo otorga. El acto de perdonar puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y fortalecer las relaciones. En la historia de Caín, el acto de protección divina puede verse como una forma de perdón que permite a Caín encontrar un nuevo propósito en la vida.
Si te has sentido inspirado por este análisis profundo de la historia de Caín y Abel, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos historias como esta, desentrañando sus lecciones y descubriendo cómo pueden aplicarse a nuestras vidas modernas. Cada relato contiene una riqueza de enseñanzas que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. No te pierdas los próximos episodios, donde continuaremos explorando las profundidades de los relatos bíblicos y otros textos que han moldeado nuestra comprensión de la humanidad. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de aprendizaje, reflexión y crecimiento.